Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te pedimos que nos dé la virtud y la gracia de recibir tu Espíritu Santo para poder entender y vivir las Sagradas Escrituras. Enséñanos a leerla cada vez más con más pasión, pero también con más profundidad y poderlas aplicar aún mayormente en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con 2 de Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a su hijo menor Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos en efecto fueron sus consejeros después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Ahab y rey de Israel, para pelear en Ramot de Galat contra Hazael, hijo de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron y se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron, teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó toda la familia real de Judá. Pero Josefá, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaba matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza, en un dormitorio. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Josefa, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Al séptimo año, Joiada mandó llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Measeías, hijo de Adaías; y a Elisafat, hijo de Sicri, hizo que se le uniera como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí, todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, cuidará las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real, y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo. Pero que nadie entre en el templo fuera de los sacerdotes y los levitas que estén al servicio. Solamente ellos pueden entrar, porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas le formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá.
acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiada no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiada entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo de Dios. Luego colocó en sus puertas a toda la gente desde la ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él, lo proclamaron rey. Luego todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó los gritos de la gente que corría y proclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaban todos. Vio allí al rey de pie junto a la columna a la entrada, y a su lado estaban los jefes y las bandas de música, y la gente muy alegre y tocando trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían los himnos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquela de entre las filas y pasen a cuchillo al que le siga. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación Joiada puso una guardia en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas, a quienes David había repartido por turnos para servir en el templo del Señor, ofreciendo holocaustos, según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría como lo había dispuesto David. También puso porteros en las puertas del templo del Señor, para que nadie, por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro, pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente, y acompañó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas, de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás se propuso reparar el templo del Señor, para lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas dinero para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto. Pero los levitas no se dieron prisa, pues el rey llamó al sumo sacerdote. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda de la alianza? Porque Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de los ídolos todos los objetos del templo del Señor. Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo colocaron junto a la puerta del templo del Señor por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar al Señor la contribución que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre al rey para que lo examinara, y cuando veían que ya había bastante dinero, llegaba el cronista del rey y su inspector designado por el sumo sacerdote y vaciaban el cofre, y luego lo tomaban y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo, para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo del Señor. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce,
para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró y ellos mandaron hacer con él utensilios para el Señor, para el templo del Señor, tanto para los actos del culto como para holocaustos, y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos al templo del Señor. Pero Joiada envejeció, y siendo ya de edad muy avanzada murió. Al morir tenía 130 años, y lo enterraron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para que así hicieran volver a él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios, se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no me obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad de Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado, y mató a Zacarías su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y pida cuentas por ello. En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás, y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación. Los saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento de ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Sabat, hijo de Simat, una amonita, y Josafat, hijo de Sinri, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver otros dos ejemplos de otros dos reyes del pueblo de Dios. Vemos primero el hijo de Atalía, quien se dejó guiar por consejos malos. Y vemos a otro rey, quien se dejó guiar por una buena persona hasta que murió. Después de morir, se dejó aconsejar por personas malas. Y aquí representa a dos tipos de católicos que me toca ver mucho. Tenemos a un tipo de católico que está en las cosas de Dios, o sea, que pertenece al pueblo de Dios, por decirlo así, como en este caso el rey, pero tiene malas amistades. Tiene malas amistades que le aconsejan mal. Y eso la incita o lo incita a hacer el mal. Por un lado, pertenece al pueblo de Dios, pero por otro lado, tiene amistades que le dan malos consejos. Especialmente si tú eres un católico nuevo en la fe, que apenas vas comenzando y te estás acercando a Dios, que no tienes un conocimiento muy grande de las Sagradas Escrituras o de la doctrina de la iglesia. Mucho cuidado, mucho cuidado. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay nada en medio. No podemos estar por un lado alabando y adorando a Dios y por otro lado teniendo malas amistades, malas costumbres,
Ya les hablaba unos días antes, si no me equivoco fue hace 2 días, sobre estar en el camino de Dios y pasar de fiesta en fiesta. Mucho cuidado con eso. El segundo es una persona que sigue a Dios, que tiene amistades que siguen a Dios, que tiene amistades que le ayudan a estar con Dios, pero en el momento que se aleja de estas amistades, en el momento que se distancia de estas amistades, comienza a tener otro tipo de amistades que le pueden alejar de Dios y termina peor que antes, como lo terminó este segundo rey. Así que mis hermanos, hoy los invito a meditar, a analizar qué amistades tengo. Y estas amistades con las que yo me rodeo, ¿me ayudan a acercarme a Dios o me ayudan a alejarme de Dios? Y si me están alejando de Dios, aléjate de ellas. Yo puedo contar un poco de mi testimonio. Cuando conocí de Dios, yo duré 5 años más o menos sin ver a nadie de mis amistades con las que yo andaba. Nadie me lo prohibió, pero fue un don de Dios que me dio, que yo sabía que si no me alejaba de mis amistades, no iba a cambiar. Entonces me tocó dejar a mis amistades, incluso a mi mano derecha, que era un primo segundo mío, y me distancié de él por mucho tiempo, hasta que el Señor me permitió crecer en la vida del Señor, me permitió crecer en espiritualidad, me permitió crecer en doctrina, y ahora cuando lo veo, Él es el primero en tocar las cosas de Dios y trato de evangelizar lo mejor que pueda. Se hace lo que se puede, al final es su decisión de ellos. Pero lo que quiero dar a entender es de que hay veces que tenemos que alejarnos de aquellos que nos alejan de Dios. Nosotros no hablamos de personas tóxicas como les gusta usar en la nueva era. No son personas tóxicas. Son personas que no conocen de Dios, que es distinto. Y el pecado los hace tóxicos. Entonces, si nosotros no estamos lo suficientemente fuertes para traerlos a Dios y somos débiles para que ellos nos alejen de Dios, entonces nosotros nos alejamos, al menos un tiempo. Y cuando el Señor nos fortalezca, podremos volver a acercarse a Dios. Si son personas que están dentro de la iglesia y viven una vida pagana, que se la pasen de disco en disco, de club en club, tome y tome, de parranda en parranda, de quinceañera en quinceañera y tome, aléjate de esos hipócritas. Esa gente es hipócrita. Una persona que ya está yendo a la iglesia y se la pasa de fiesta en fiesta, de quinceañera en quinceañera, de boda en boda, de club en club, son gente hipócrita dentro de la iglesia, que hacen daño a la iglesia. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Yo no digo que nunca vayan a esos lugares, que eso es pecado. No se trata de eso. Pero tampoco podemos estar viviendo de una manera regular así, pasándomela de fiesta en fiesta cada semana, cada fin de semana, andar en lugares de esos. Y si yo soy una de esas personas, te invito a recapacitar. Bueno, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, la paz del Señor, y espero y esto nos ayude a recapacitar si es que estamos haciendo algo que no le agrade a Dios. Bendiciones.